En 1865, Brasil y Argentina se aliaron para combatir juntos al Paraguay. En el Tratado de Alianza que firmaron, estipularon que Argentina se quedaría con lo que hoy es el Chaco paraguayo. Es decir, según esto, hoy vos cruzabas el puente Remanso y estarías cruzando a Argentina, directo. Entonces, si se pusieron de acuerdo en que el Chaco sería exclusivamente argentino y ganaron la guerra, ¿por qué Argentina no se quedó con el Chaco? Los programas hoy en Divague Histórico. Esta guerra empezó como un mano a mano entre Paraguay y Brasil. ¿Por qué? Porque había una guerra civil en Uruguay entre el Partido Blanco y el Partido Colorado. Ojo, el Partido Colorado de Uruguay, no ese otro que ustedes conocen. Haciéndola corta, Brasil quería intervenir en la guerra civil uruguaya a favor del Partido Colorado. Paraguay le dijo, no te metas en Uruguay, y Brasil se metió de todas maneras. Y entonces Paraguay le dijo, será duelo a muerte con cuchillos. Y entonces en diciembre de 1864 empezaron los primeros combates en el territorio brasilero de Mato Grosso. Poco después el gobierno paraguayo pidió permiso para cruzar territorio argentino para atacar Brasil, pero el gobierno argentino se negó. Este hecho, sumado a que el gobierno argentino le permitía a los opositores paraguayos organizarse en Buenos Aires, ya que la prensa porteña le bajaba la caña al mariscal López, hizo que el mariscal en marzo de 1865 le declare la guerra a Argentina. Como Brasil y Argentina ya estaban en guerra con Paraguay, se juntan en Buenos Aires para firmar un tratado de alianza y de Yapa se suma a firmar ese tratado Uruguay, porque los uruguayos colorados acababan de ganar la guerra civil gracias a los brasileros y les debían un gran favor. Y es así como estos tres países se unieron y combatieron al Paraguay durante largos y sangrientos años, hasta que Paraguay finalmente fue vencido en 1870. Si los aliados se pusieron de acuerdo en que el Chaco pertenecería a Argentina y los aliados ganaron la guerra, entonces ¿por qué el Chaco hoy es paraguayo? Porque Brasil jugó sucio. En el Tratado de la Triple Alianza, los tres países se habían puesto de acuerdo en que negociarían juntos la paz y los límites con Paraguay, y que se ayudarían mutuamente en el caso de que Paraguay no quisiera ceder a las exigencias de uno de los aliados. Pero Brasil hizo todo lo contrario. Negoció por su cuenta con Paraguay y mediante el Tratado de Loizaga-Cotegipe de 1872 se llevó todo el territorio que quería, mientras Argentina no había conseguido todavía nada y tenía todavía pendientes las negociaciones con Paraguay. Brasil básicamente se pasó el tratado por, como decía mi abuela, donde la espalda pierde su buen nombre. Y después Argentina le reclamó a Brasil. Che, ¿qué te pasa, Brasil? Quedamos que íbamos a negociar todos juntos. Brasil le responde. Tranquilo, Calera. Pero cuando llegó el momento de la negociación, Brasil le dijo a Paraguay: os argentinos vão te pedir o Chaco e o território das missões. Você diz não. Mientras los argentinos negociaban con Paraguay, Brasil, tras bambalinas, le decía a los paraguayos que no le entreguen territorios a los argentinos. Incluso le devolvieron a Paraguay algunos documentos que habían capturado durante la guerra. ¿Para qué? Para que Paraguay tenga mejores argumentos para discutir y defender sus derechos en sus discusiones con Argentina. Entonces, cuando los argentinos se dieron cuenta de que sus aliados brasileros, con quienes habían luchado, sangrado y sudado hombro a hombro durante 5 largos y penosos años, los habían traicionado, ¿qué creen que pasó entonces? Penal para Olimpia. No, sacame nomás el chistecito de ese de Olimpia, demasiado densos son los perros con el fútbol. Cuando los argentinos se dieron cuenta de que los brasileros les jodieron, gran parte de la clase política y de la prensa de Argentina empezó a hablar de ir a la guerra con Brasil. Y en Brasil también hubo políticos importantes que creyeron que una guerra con Argentina era posible. Pero finalmente ninguno estuvo dispuesto a ir a la guerra por este tema
y todo quedó simplemente en algunas protestas diplomáticas argentinas y algunas falsas promesas brasileras. Cuando el gobierno paraguayo mandó a Jaime Sosa en misión diplomática a Río de Janeiro, pero para negociar la cuestión de límites con los argentinos, los brasileros hasta le prestaron plata cada vez que Jaime necesitó. Y le decían a él que defienda los intereses paraguayos encima o al norte del río Pilcomayo. Como Jaime Sosa no hizo caso y firmó un acuerdo que entregaba ese territorio a Argentina, Brasil le bajó el pulgar a Sosa y por ende el gobierno paraguayo también hizo lo mismo. Ser funcionario público y que te baje el pulgar Brasil, que le tenía en la palma de su mano al gobierno paraguayo, podía tener serias consecuencias. De hecho, a Jaime Sosa ni siquiera le dejaron volver a Paraguay y el gobierno decretó, el gobierno paraguayo, que lo que él había firmado con los argentinos carecía de valor. Estando así las cosas, las negociaciones siguieron y finalmente, por fin, Paraguay y Argentina firmaron un tratado, el Tratado Machain-Irigoyen de 1876, el cual estableció que lo que quedaba al sur del río Pilcomayo sería para Argentina, lo que quedaba arriba del río Verde sería para Paraguay y lo que quedaba en el medio se sometería a la decisión de un tercero que haría de árbitro. Ese árbitro fue Rutherford Hayes, o Hayes, presidente de Estados Unidos, que decidió que esas tierras le pertenecían a Paraguay. Por eso desde entonces, la que antes se llamaba Villa Occidental pasó a llamarse Villa Hayes. Y actualmente el departamento que abarca ese territorio se llama Presidente Hayes, como un homenaje ¡Chupamedias! al presidente yanqui que decidió que ese sería territorio paraguayo. Por supuesto que durante todo ese proceso de negociación, Brasil mantuvo su ejército en Asunción, pegado al gobierno paraguayo y cerca de las tropas argentinas que estaban del otro lado del río Paraguay, en la actual Villa Hayes. Porque sí, nomás dejaron unos cuantos miles de hombres, así de onda. No fue de onda. Dejaron para presionar a paraguayos y argentinos a que firmen entre ellos un tratado de límites que sea compatible con los intereses del Brasil. O sea, tengo que explicar, ¿vio? En fin, ¿por qué Brasil se tomó toda esta molestia para ayudarle a Paraguay a conservar su Chaco? ¿Eran los brasileros inmaculados y chulinísimas angelitos? Obvio que no. Hicieron todo esto por intereses propios. Desde tiempos de su independencia, Brasil tuvo un gran rival en la región, Argentina. Y para asegurar su supremacía, se propuso mantener a raya a sus rivales, trancando uno de los grandes objetivos argentinos durante gran parte del siglo XIX. Reconstruir el viejo virreinato del Río de la Plata, bajo el liderazgo, por supuesto, de Buenos Aires. El viejo virreinato del Río de la Plata incluía Argentina, o lo que hoy es Argentina, Uruguay, parte de Brasil, Bolivia y Paraguay. Así que los políticos y diplomáticos brasileños se dedicaron con ganas a tratar de evitar que las provincias del viejo virreinato del Río de la Plata se unan bajo el liderazgo porteño argentino. Esta no es una suposición. Es algo que los brasileros decían explícitamente sin disimular. Les doy este ejemplo de lo que dijo el político y diplomático brasilero José Antonio Saraiva en el mismísimo recinto del Senado del Brasil. Cito textualmente palabra por palabra. Reconozco que los argentinos desean formar un gran estado en las márgenes del Plata. Ese deseo es natural. Enfrentando al Brasil, cuyo territorio se extiende 1200 leguas a lo largo del Atlántico, es natural que los argentinos quieran constituir una fuerte nacionalidad, suprimir las pequeñas repúblicas que más de una vez han afectado la paz en aquellas regiones. Pero el gobierno argentino sabe
que esas pequeñas repúblicas quieren ser independientes y que el interés del Brasil consiste en mantener esa independencia. Más adelante, cuando el Brasil se vuelva gigante, podrá ser indiferente a la unidad en el Plata. Ahí lo tienen, amigos y amigas, el gran objetivo del Brasil en sus primeros 50 años de independencia: evitar que Argentina crezca chupándose a sus vecinos más pequeños. Y eso es exactamente lo que hizo Brasil. Por eso Brasil fue uno de los primeros países en reconocer la independencia paraguaya en una época en la que la mayoría de los países no lo hacían. Y no solo eso, sino que además puso a disposición sus embajadas en el mundo para hacer lobby ante otros países para que esos países reconozcan la independencia paraguaya. Firmó tratados de alianza con Paraguay durante el gobierno de Carlos Antonio López, mandó instructores para los artilleros paraguayos, entre otras cosas. Les doy otro elemento para que tengan una mejor noción de cómo pensaba Brasil o algunos líderes de Brasil en ese entonces. Cuando empezó la guerra de la Triple Alianza, el emperador Don Pedro II del Brasil le pasó a su Consejo de Estado una copia del Tratado de la Triple Alianza para que analicen y le den su parecer al respecto. Los consejeros se pasaron bajándole la caña al tratado que su propio país había firmado. Los consejeros le dijeron al emperador que dejar que Argentina se traiga el Chaco iba en contra de la política tradicional del Brasil y que eso incrementaría la frontera entre Argentina y Brasil, cosa que no querían los brasileños. Ellos no querían frontera con Argentina, y que dejaría también vulnerable el Mato Grosso, que era la provincia menos defendida del Brasil, estaría en la frontera con Argentina. Estos consejeros también citaron otros inconvenientes. Por ejemplo, que en el caso de un eventual futuro conflicto con Paraguay, una nueva guerra con Paraguay, si los argentinos eran dueños de la otra orilla del río Paraguay, eso sería un inconveniente para bloquear el río a Paraguay, como lo habían hecho durante la guerra. Porque si todo el río era de Paraguay, vos no necesitabas el permiso de nadie para bloquearla a Paraguay. Pero si la otra orilla del río era de Argentina, Argentina se podía oponer a que bloquees un río que también era suyo. Otro motivo para no querer que Argentina se quede con esa orilla del río del Chaco. Y como ya vimos, eso fue exactamente lo que hicieron después. Ganaron la guerra y les dieron un cuchillazo a sus aliados argentinos. Es por eso que el Chaco hoy no es argentino, o al menos no en su totalidad, a pesar de que ganaron la guerra. Esa fue la traición brasilera que salvó el Chaco paraguayo.